Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Start the ride to the new economy with BNew. 7 interconnected events that will boost knowledge, innovation, and networking in different professional sectors. Digital industry, real estate, mobility, talent, sustainability, investment, experience. A physical and digital meeting point to expand your networks and horizons. This year in the brand new D-Factory building. The journey to the new starts now. Barcelona New Economy Week. Now it's the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. BNew is born. BNew none of you. No one connected to you, BNew none of you. BNew will do it for you. This is the time for solutions. BNew is for you. Aquí seguimos en el canal B-Talent en nuestra primera jornada del Barcelona New Economy Week, organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, en este edificio magnífico que es el D-Factory. Continuamos nuestro viaje esta mañana. Hemos hablado hasta ahora de cómo las universidades necesitan renovarse. También las empresas necesitan renovarse. Vamos a iniciar el panel B-Digital Transformation, viaje a la digitalización de las empresas. Pues bien decía, renovación de las empresas, exigida por el mercado laboral tan cambiante, especialmente con esta industria 4.0. El Plan Español de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es la estrategia española que canaliza los fondos Next Generation, pues para ayudarnos para salvar los daños provocados por la crisis de la COVID-19 y también para adaptarnos a las nuevas economías. Bien, pues este plan español ha destinado el 17% de los fondos Next Generation a la modernización y digitalización del ecosistema de administraciones, empresas e instituciones. En esta sesión vamos a ver en qué consiste esta transformación digital y si estos fondos son suficientes. Vamos a iniciarlo, pues. Tenemos aquí a Silvia Carrascal. Ella nos hará de moderadora de nuevo. Bienvenida otra vez a BNew. Ella es doctora en Educación en la Universidad Complutense de Madrid, experta en políticas educativas e innovación académica en enseñanza y aprendizaje. Cuenta con una larga experiencia como asesora académica en educación y formación de profesorado, también como miembro del cuerpo de profesores de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Y actualmente es directora del programa Executive Education de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, profesora e investigadora de la Facultad de Educación y Centro de Formación del Profesorado y también directora de la revista de Estilos de Aprendizaje. No vaya a ser que te aburras, ¿eh? Muchísimas gracias por acompañarnos. Tú nos presentarás a todos nuestros ponentes, que sois muchos en esta ocasión, y espero que disfrutéis Panel de lujo. De esta Gracias. sesión. Gracias, hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por la presentación. También a la organización de BNew por contar conmigo en la moderación de esta mesa de talento y, por supuesto, para hablar de transformación digital y
en un entorno, además, que agradezco que se contextualice en Be New Talent, porque así nos permitirá entender, además, la importancia que tienen las personas y la cultura organizativa, la cultura de la organización en la transformación digital que hacen las empresas, las instituciones y los organismos de este país. Muy importante la humanización en este sentido de las personas. Está claro que estamos en una revolución industrial y tecnológica muy importante que ya no tiene límites. El Internet de las cosas, la inteligencia artificial, también las nubes informáticas y, por supuesto, las plataformas digitales forman parte de las tecnologías que afectan a prácticamente la totalidad de los sectores en nuestro país y a nivel mundial, desde lo que es el transporte de la energía hasta los sistemas financieros, también, por supuesto, las telecomunicaciones, los servicios sanitarios y, muy, muy importante, afecta a la vida diaria y a la cotidiana de los ciudadanos. Son muchos, por lo tanto, los retos a los que se enfrentan y los desafíos que tenemos que abordar mediante el uso de las tecnologías y la transformación digital, y muy importante todos aquellos que afectan a los contextos más vulnerables, tanto de la sociedad, de la economía, como de la cultura. España tiene, y lo vamos a ver de la mano de los referentes y personas que lideran estos tipos de proyectos, una hoja de ruta en la transformación digital, tiene una estrategia clave para afrontar con las nuevas metodologías y lograr ese crecimiento mucho más intenso y contribuir a la cohesión social y territorial en nuestro país. España Digital 2026 se configura como la punta de lanza que ha permitido aprobar el Plan de Recuperación de España, poniendo en marcha principales programas de inversión a nivel nacional, autonómico y local. Son proyectos estratégicos que nos permitirán la recuperación y la transformación económica, y una iniciativa muy interesante que Retech, junto con lo que vamos a ver esta tarde, una red de proyectos transformadores en el área digital y propuestos por las comunidades autónomas. La Comisión Europea también ha puesto su visión y las vías que consideraba importantes para generar una cultura en Europa digital hasta 2030. El objetivo prioritario, y aquí esto va un poco en el contexto de lo que yo realizo cada día, es capacitar y formar a las personas, dotar a las empresas de recursos e infraestructuras y, sobre todo, construir ese futuro digital más sostenible, más próspero, centrado en el valor humano. Una estrategia centrada en unos cuantos aspectos clave, 4 concretamente: la capacitación y las competencias digitales básicas para toda la población, que es algo en lo que ya estamos trabajando desde las universidades, la transformación digital, que hablaremos hoy, de las empresas, por supuesto la creación de infraestructuras digitales mucho más seguras y sostenibles, y también una mayor digitalización del sector público y, por supuesto, un mayor incremento de la digitalización de las pymes. Para abordar todos estos temas tan importantes y tan relevantes en la transformación digital por parte de las empresas, las pymes, las organizaciones y las instituciones, tanto de carácter público como privado, contamos esta mañana con un panel, para mí, de lujo. Muchas gracias a todos por estar aquí conmigo. Ellos son los representantes y líderes de importantes proyectos de transformación digital en nuestro territorio, en el territorio nacional, todos ellos de gran impacto y, muy importante, como decíamos antes, de gran impacto en la economía y en la sociedad. Silvia Bruno es directora de Innovación y Tecnología de Elewit. Pertenece al Comité Ejecutivo de Red Eléctrica, ahora Redella, como todos sabemos, así como al Consejo de Administración de Hispasat. Ha estado vinculada al sector de la energía durante los últimos 20 años, antes de incorporarse a Red Eléctrica en 2011, y comenzó su carrera en Naturgy, ocupando varios roles en la expansión de mercado, gestión de proyectos de red y cadena de suministro. Como directora de Elewit, la plataforma tecnológica de Red Eléctrica, ha impulsado numerosas iniciativas de innovación en los ámbitos de la electricidad y las telecomunicaciones. Luego tenemos a hablar con ella sobre este tipo de proyectos. Alberto Martínez Lacambra, buenos días, Alberto, director general de la entidad pública empresarial Red.es, de donde desempeña un papel esencial como promotor de la colaboración público y privada.
Tiene una amplia trayectoria profesional en gestión financiera y de equipos dentro del sector público y también privado, así como en el mundo emprendedor nacional y siempre muy vinculado a la transformación digital. Muchas gracias, Alberto Martínez de Cámara, por estar con nosotros esta mañana. Miguel Ferrer Jiménez, que es director de Estrategia y Políticas Públicas en Adigital, una asociación española de economía digital que está formada por más de 500 empresas de sectores claves de la economía digital y, por supuesto, con especial atención, que esto me ha llamado mucho la atención, para la redundancia, sobre la ética digital. Una amplia experiencia también en asuntos públicos y regulatorios en el sector tecnológico y digital. Muchas gracias por estar aquí, Miguel. Josep González Sala. Buenos días, Josep, presidente de honor de la Fundación PIMEC desde 2021, en la que estuve ejerciendo como presidente de esta entidad por más de 30 años. Vicepresidente también de SME United, Patronal Europea de Pymes, y vicepresidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, presidente de honor de la Confederación de Pymes, y muy importante su trabajo en el ámbito privado, donde ha fundado diversas empresas relacionadas con las telecomunicaciones, la industria y el comercio internacional. Muchas gracias por estar aquí. Y Artur Serra Hurtado, que es su director de IDOSCAT, ha demostrado con su trayectoria profesional un amplio interés por la alta tecnología social, organizando en 2003 el primer Congreso Mundial sobre Redes Comunitarias en Barcelona y posteriormente el proyecto CityLab, un primer laboratorio del ciudadano europeo. Participó también en el lanzamiento en 2006 de la red europea Living Labs en Helsinki y, como ven, pues todos una amplia trayectoria en transformación digital. Muchísimas gracias. Y vamos con la primera pregunta para ellos. Vamos a ver cuál es el papel que ha supuesto para sus empresas, sus organizaciones, instituciones, esta modernización, esta transformación digital de los procesos que nos ayuda pues, a entender cuál es el impacto también en la economía y la sociedad de España. Comenzamos, si parece bien, por Silvia, desde Erewit y también para Redella. Muchas gracias. Cuando quiera. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a esta oportunidad a contar un poco cuál es el viaje hacia la transformación digital de Redella. Solo por hacer un breve resumen, Redella, antiguamente denominada Grupo Red Eléctrica, es el transportista y operador del sistema eléctrico en España. También hacemos transporte en Perú, en Chile y en Brasil, transporte de electricidad. Y estamos en el sector de las telecomunicaciones, teniendo la mayor red de fibra óptica oscura de España a través de Reintel y también con la conectividad satelital que brinda Hispasat. Al final estamos en dos sectores esenciales, críticos y básicos, servicios esenciales en el siglo XXI, como es la electricidad o la energía y las telecomunicaciones. Hace ya unos años se puso muy de manifiesto la necesidad de escribir el viaje hacia la transformación digital en aquel momento. Luego ha ido creciendo, ya no es solamente transformación digital, es transformación en sí mismo, porque se añade mucho la parte que estabas tú comentando, Silvia, la parte cultural y la parte de talento, que si solamente te centras en lo digital, muchas veces te la puedes dejar un poco más aparcada, un poco más de lado. Escribimos, como no puede ser de otra manera, un plan que ha ido evolucionando y que se basa en los pilares básicos que son los sistemas de información, la robotización, automatización de procesos, una organización basada en el dato con una información segura y accesible a todos los empleados para poder tomar las mejores decisiones. Todo lo que tiene que ver con los sistemas de la información, con un plan muy robusto que se va cumpliendo y que al final es el sistema nervioso de la propia compañía, pero se basa también en la parte cultural, todo lo que tiene que ver con el empoderamiento de los empleados, todo lo que tiene que ver con la capacitación, con el uso de esas nuevas herramientas digitales, con la colaboración, con la movilidad, de una manera todavía con mayor impulso a la que se venía trabajando. Adicionalmente, cambió el modelo de liderazgo hacia un modelo que empuja a los líderes de la organización y a cualquier persona del equipo de Redella a ser valiente, a tomar decisiones, a equivocarse dentro de un entorno controlado, pero a tener esa tolerancia al fallo. Evidentemente también hacia crear y desarrollar nuevos líderes y, en definitiva, a trabajar más bien por proyectos, más bien que por una cultura anteriormente, como yo creo que estaba más extendida, más basada solamente en una presencia y en un rol determinado, ¿no? La tercera pata de ese camino hacia la transformación, adicional a la cultural, hacia la recapacitación de los profesionales, hacia la adquisición de esos nuevos talentos,
todo lo que tiene que ver con la inversión en los sistemas de información y una cultura basada en el dato y en la automatización y simplificación. Esta es la parte de la innovación, que es la que yo lidero. En el 2019 se crea la plataforma tecnológica. Somos una compañía, un vehículo que potencia aún más, si cabe, la innovación tecnológica dentro del grupo, entendiendo que es un driver clave en la nueva economía, la tecnología. Y queríamos que la tecnología no fuese algo que sumase problemas, sino que simplificase y ayudase. Y a partir de ahí, bueno, pues tomó yo creo que una decisión audaz, que es crear en el 2019 este vehículo, esta compañía, en el cual, a través de dotarnos de las capacidades tecnológicas, hacemos vigilancia tecnológica y estamos muy cerca de todos los negocios para acompañar con la innovación a saber, por ejemplo, cuáles son las futuras tendencias que pueden afectarnos en los ámbitos de actividad que tenemos, a incorporarlas, a irlas modulando, a saber en qué momento tenemos que ir incorporando las distintas tecnologías. Con lo que la verdad es que las tres pilares en los que se basa cultura, liderazgo, digitalización en sí mismo, más innovación tecnológica, pues han quedado cubiertas desde este momento, desde el 2019. Muchísimas gracias, Silvia, por esa descripción de lo que está haciendo ahora mismo Elewit a través de las startups y de sus programas de innovación. Pasamos la palabra, ahora toca el turno, vamos a Red.es, una entidad pública empresarial. Comentábamos al principio la importancia que tiene en enlazar acciones tanto del ámbito público-privado. Seguimos, por lo tanto, en el ámbito público con Alberto Martínez la Cámara. ¿Cuál es el papel de Red.es y qué estáis haciendo en la transformación digital por nuestro país? Buenos días. Bueno, antes de nada, felicitar al Consorcio de la Zona Franca por organizar esta sesión y agradecer la invitación. Mira, en Red.es este año hemos cumplido 20 años dedicados a la transformación digital. La verdad es que yo no hace 20 años que estoy en Red. En cualquier caso, sí que me permito analizar la evolución. Y Red siempre ha estado muy focalizada en la transformación digital, en el ámbito de la empresa, en el ámbito de los servicios públicos. Y en estos últimos tiempos especial relevancia ha tomado la digitalización en la empresa. Entonces tenemos, nosotros evidentemente estamos en el camino digital, pero intentamos que muchas empresas hagan el camino digital. España es un país de pymes, el 99% son pymes. A mí siempre me gusta remarcar, 99% pymes, 2/3 del empleo, por tanto es importantísimo que les acompañemos en este camino de la digitalización. Sería tremendo que lo que supone 2/3 del empleo renunciaran a hacer ese camino, que yo creo que a todos nos queda claro que esto no es un camino potestativo, es un camino absolutamente imprescindible. Y por un lado, primero tenemos una etapa que es la adopción digital. Tenemos un programa como el Kit Digital, que son soluciones básicas de digitalización. Después viene la parte de transformación cultural, la transformación digital, que es ese cambio cultural, que es entender la gestión de la empresa como un elemento en parte también digital y con proyección digital. Y después viene toda una parte importantísima que no está tan lejos, que es la incorporación de las tecnologías habilitadoras, inteligencia artificial, machine learning, etcétera, con el objeto de mejorar la productividad. Es decir, claro, cuando tú analizas quién genera el grueso del empleo en este país y cuando ves el nivel de digitalización, pues te inquieta y ves que es absolutamente imprescindible empujar este proceso. Afortunadamente, yo creo que en este momento la necesidad se hace evidente para todos y los recursos económicos los tenemos disponibles. Tenemos los fondos europeos. Por un lado, hemos lanzado ya convocatorias del Kit Digital, que esto es digitalización para empresas de menos de 50 empleados. Lanzaremos en breve ya convocatoria de competencias digitales. Es importantísimo internalizar esa cultura digital, no solo en la empresa. Cuando tú ves el índice de DESI, nosotros tenemos 1/3 de la población sin competencias básicas digitales. Por tanto, igual que decimos, no puede quedarse ninguna empresa atrás, no puede quedarse ninguna persona atrás. Y hemos lanzado ya convocatorias de inteligencia artificial que yo siempre digo,
Hay una recientemente que hemos resuelto. La buena noticia es que ves que las pymes ya concurren a estas convocatorias. De hecho, de 1.200 proyectos que se presentaron, 2/3 eran pymes, ¿eh? Y la resultante, prácticamente un 65% de los adjudicatarios han resultado ser pymes. Por tanto, es una buena noticia que este tipo de empresas vayan internalizando ese elemento en su gestión. La verdad es que yo siempre digo, hay dos vectores donde nos vamos a batir el cobre en términos económicos. Uno es el elemento energético, obviamente, y el otro el elemento digital. Y siempre, obviamente, teniendo en cuenta la sostenibilidad. La sostenibilidad es clave. Por tanto, energía, digitalización y con la vista puesta en la sostenibilidad. Muchísimas gracias, Alberto. Como han podido ver, estábamos en lo cierto al inicio al comentar que no hay transformación digital sin humanización de esos procesos, como bien ha dicho, y trabajar por las competencias digitales. Tiene turno de palabra a Miguel Ferrer. Miguel, que es director de Estrategia y Políticas Públicas. ¿Cuál ha sido vuestro papel en la digital, en esta transformación, y cuál es el valor añadido para todas esas empresas que forman parte de vuestra entidad? Bueno, muchas gracias. Me sumo a las palabras de Alberto. Estamos muy contentos de participar en BNew, especialmente en una mesa como la de hoy. El papel de la asociación en la que estamos trabajando desde hace más de 20 años es el tener un rol no de una patronal, porque somos una asociación que representa más de 500 empresas, pero un día estamos hablando de startups, otro día estamos hablando de empresas IBEX, otro día de las Big Tech o recientemente de todo el tejido de scale-ups españolas que va desde Wallbox, Filmin. Es decir, hay una heterogeneidad, pero hay un punto en común, que es la incorporación de las tecnologías de la comunicación y de la información como eje de competitividad productiva. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos trabajando para promover un nuevo modelo productivo del país, que no sea sustitutivo, pero que complemente la competitividad actual de nuestro tejido productivo. Como ha comentado Alberto, hay más de un 95% de tejido PYME en el país. Ese es un tejido estratégico para la economía, pero que además lo que estamos viendo es que gracias a la tecnología y la digitalización, muchas de estas pequeñas y medianas empresas están avanzando y evolucionando hacia lo que pueden ser grandes corporaciones globales, y eso es una apuesta decidida de nuestra asociación de seguir contribuyendo para que esto siga pasando. Es verdad que la digitalización es un elemento característico de las economías más avanzadas, donde hay mayores porcentajes de digitalización. Estamos hablando de economías más avanzadas, más ricas, más prósperas, y eso tiene que ser un punto determinante de nuestra vocación. Y ahí una de las cuestiones que estamos trabajando desde hace tiempo es un trabajo de medición. La asociación en la que represento durante los últimos 3-4 años ha trabajado en la elaboración de un informe sobre la economía digital en España, en el que hemos establecido una evaluación del PIB, que es un PIB digitalizado, y en el último informe que realizamos, que fue en el año referencia 2020, hubo una progresión de 2 puntos de directo e indirecto del PIB, evolucionando de un 19 a un 22. Eso para nosotros es un muy buen indicador de que estamos trabajando en un buen sentido, y ahí no es un tema de empresas puramente digitales, sino que es sociedad, empresariado, sector público, y hoy otros elementos como el reciente informe de DESI de este año de las instituciones europeas, que también apuntan que España ha pasado del 9º puesto al 7º puesto como economía avanzada. Dentro de ese 7º puesto somos la mayor economía de la Unión Europea en respecto a digitalización. Por tanto, todo este tipo de cuestiones son ilustrativas de tendencias hacia donde vamos, y especialmente pensando en clave europea. Europa perdió las primeras olas de tecnología y digitalización, el primer boom de Internet, el primer boom del software. Ahora estamos hablando de tecnologías transversales, lo has apuntado antes, Silvia, cloud, inteligencia artificial, 5G, conectividad, Internet de las cosas. Ahora ya no estamos hablando de vectores de digitalización, sino de modelos productivos en el que la tecnología y la digitalización son transversales. Un día estamos hablando de biotech, industria 4.0, movilidad. ¿Qué pasa?
todas estas empresas están utilizando la tecnología y la digitalización. Por tanto, tenemos que trabajar y conectarlo todo. Y me estoy motivando mucho en tiempo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Productividad y eficiencia, por lo que nos comenta Miguel Ferrer, uno de los objetivos prioritarios en esta transformación. Josep González, desde su amplia experiencia en PIMEC, ¿cuál es el papel que ha jugado tanto territorial como nacional en la transformación digital, su entidad? Bueno, yo diría principalmente PIMEC y también la Fundación PIMEC, tenemos una experiencia y yo diría una responsabilidad de hacer llegar todo lo que es el concepto de digitalización a las empresas. No es un tema nuevo, es un tema ya que tiene sus años, pero también es verdad que la PYME es un tamaño de empresa muy pequeño, la MIPYME, y por tanto es un tamaño de empresa que está preocupada por 1000 temas diferentes y por tanto el reto de la digitalización pues es un reto que hay que esforzarse más, todo y que, como ha dicho muy bien Alberto Martínez, pues las empresas están reaccionando muy bien y están haciendo un esfuerzo para adaptarse a ese ritmo tan rápido que conlleva la digitalización y que, bueno, pues una empresa pequeña es un esfuerzo superior. Yo diría que estamos delante de una nueva cultura empresarial. Yo siempre cito culturas empresariales que el empresario ha tenido que adaptar. En su día tuvo que adaptar la cultura de la calidad. La calidad antes se entendía que era un coste, después nos dimos cuenta que era una supervivencia y que por tanto pues tuvimos que aprender esa cultura de la calidad. Hemos aprendido la cultura de los riesgos laborales y de la preservación de la seguridad. Bueno, pues yo pienso que la digitalización también es un reto, una cultura que hemos de trabajar y por tanto es un concepto que está muy claro en PIMEC y está muy claro en la Fundación y ayudamos a las empresas pues a coger este concepto, asesorarlas, ayudarlas en todo lo que es posible y dentro, sobre todo ahora, dentro del programa Kit Digital, que funciona muy bien, tengo que decirlo, sabe Alberto que le doy una valoración muy positiva al trabajo que están haciendo. Es muy asequible para las pymes porque hay diferentes tamaños de apoyo en función del número de trabajadores y esto no es fácil que cuando sale una nueva ley se haga adaptada a las dimensiones de las empresas. Bueno, pues este kit digital se ha hecho de esta manera y por tanto es muy asequible a las empresas y bueno, pues desde PIMEC, como decía, estamos intentando pues ayudar a las empresas en todo lo que es el concepto de adquirir esa tecnología y de que tengan unas ayudas que les posibiliten pues, a llegar a estas aplicaciones. Es un reto importante que no para, cada vez más rápido, todos esos retos cada vez son más difíciles de seguir, pero es un reto imprescindible a seguir. Muchísimas gracias, Josep. Artur Serra, también otro contexto muy importante, además de las múltiples acciones que realizan en I2CAT, es el I+D+I en nuestro país, la investigación. Ya son muchos años de experiencia que llevamos, pero en este área pues I2CAT tiene una importante labor que me gustaría que pudiera destacar. Artur, ¿cuál es el papel de su entidad? Bueno, nosotros nacimos hace 15 años justamente para impulsar la investigación, la innovación digital, entendiendo que un país digitalizado necesita un país digital. Es decir, el problema que tenemos en Europa fundamentalmente es que queremos digitalizar con empresas digitales que no son europeas. Todos nosotros estamos utilizando la red, estamos utilizando Facebook, Google, es decir, yo diría el 90% de herramientas digitales que utilizamos para digitalizar no son europeas. Y esto plantea una contradicción clarísima, ¿no? O sea, si Europa quiere, parece ser soberana digitalmente, es un leitmotiv que comienza a repetirse, ¿no? Los programas Horizon Europe, etcétera, etcétera. Se tiene que plantear esta cuestión. ¿Queremos empresas digitales de fuera que nos digitalicen o queremos empresas digitales europeas que ayuden a las empresas que no son digitales a digitalizarse? Y esto es un poco el quid de la cuestión. Si queremos empresas digitales europeas, necesitamos investigación digital europea, investigación e innovación. Y necesitamos, sobre todo, convencer a nuestras autoridades y entidades que para digitalizar una pyme hace falta igual una pyme digital. Es decir, en los centros de investigación, las universidades, podemos llegar, digamos, a ayudar a digitalizar a las grandes empresas, pero el enorme tejido del 90% de la empresa española y catalana, las universidades
sintiéndolo muchísimo, en los centros de investigación no vamos a poder llegar. Entonces, la estrategia que estamos llevando es intentar abrir los sistemas de innovación. Concretamente ahora estamos trabajando, por una parte, para crear o consolidar, es decir, un sector digital en Cataluña y, a ser posible, en España. Quiere decir, empresas jóvenes, muchas de ellas pymes, pero que son digitales, es decir, hacen tecnología digital. Y les animamos a que estas empresas, junto con I2CAD, vayamos a buscar al enorme tejido de empresas pymes para ayudar a su digitalización. Pero, por otra parte, necesitamos trabajar todo lo que sería también la formación digital. ¿No? Y aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿podemos las universidades, con nuestros ingenieros de grado superior, llegar a tener un capital intelectual de digitalización de toda la enorme cantidad de pymes? Yo creo que, francamente, no. Total, que hemos llegado a la conclusión, también mirando el DESI, que hace falta resolver el sistema educativo que tenemos en España, que, como sabéis, tiene esta forma. O sea, tenemos una ancha formación básica, luego viene el estrechamiento de la formación profesional y luego viene una amplia formación universitaria. Bueno, pues estamos intentando decir que este estrechamiento de la formación digital ahora conecte con los investigadores digitales de los centros de investigación, con las universidades, para transferir un conocimiento, es decir, en 5G, en blockchain, a los profesores de estos centros de FP, que empiezan ya, y hay un programa en Cataluña muy curioso, que se llama Innova FP, hacer lo mismo que se nos pide a las universidades. O sea, coger a nuestros estudiantes de FP con profesores de FP y empezar a trabajar con las empresas de su territorio para ayudar a su digitalización. I2CAD no puede hacerlo. Lo que podemos hacer es empezar a dar cursos, como estamos dando, de 5G para los profesores de FP, para que sean ellos los que se capaciten para esto. Porque esto es un problema clave. O sea, también el informe de DESI dice, necesitamos especialistas digitales. Es decir, a nosotros nos encantan y tenemos muchísimos ingenieros superiores y doctores en tecnología, pero necesitamos urgentemente especialistas digitales que seguramente saldrán de una FP digital con un porcentaje de mujeres todavía en el ámbito digital pequeño. O sea, que hay que aumentar especialistas digitales y el papel de la mujer en la capacitación digital, y a partir de aquí hacer una estructura que esta sociedad digital ayude a la digitalización. Enormemente complejo. Esto es un poco lo que estamos intentando hacer. Muchísimas gracias, Artur. Como han podido ver, pues al final cada vez estamos más acercándonos más un poco a las empresas desde puntos más altos, mucho más tempranos en la educación. Se prioriza ahora con los cambios legislativos, también sobre todo el enfoque que se está dando a la nueva formación profesional en España, pues que cada vez más los estudiantes estén mucho más cerca de las empresas y mucho más jóvenes, ¿no? Esto es una parte de los resultados de la digitalización y su acceso a la información que tienen tan ágil. Importante, y se ha nombrado aquí varias ocasiones, el kit digital, lo hemos escuchado en varios de nuestros ponentes de esta mañana. ¿Y cuáles son los aspectos más claves de este kit? ¿Cuáles son, un poco respondiendo a lo que hemos ido comentando, competencias digitales, formación, atención a los colectivos más vulnerables? ¿Cuáles son un poco los puntos fuertes del kit, Alberto? El kit digital es un programa de adopción digital. La primera etapa a la cual me refería antes, soluciones básicas de digitalización, y, por tanto, bueno, el gran reto que teníamos es que este mensaje llegara a la PYME. Y hoy agradeceros, no estaba preparado el agradecimiento recíproco, agradeceros la función que habéis hecho desde PYME con la difusión, pero el gran reto que teníamos es cómo llevábamos ese mensaje a las pymes, porque eso de pedir una subvención es complicadísimo. Las pymes, dices, una de las 12.000, 6.000 euros, pues la verdad es que hemos conseguido una respuesta absolutamente abrumadora. De la primera convocatoria, más de 70.000 empresas, más de cerca del 60% de las empresas de 10 a 50 empleados han pedido la ayuda, lo cual es insólito. Llevamos un mes con la segunda convocatoria, empresas de 3 a 10 empleados, y hoy estábamos ya en 45.000 empresas. Por tanto, vamos, una respuesta importantísima. Y antes comentabas un tema, vamos, toda esta digitalización de las pymes a nosotros nos ha obligado a innovar muchísimo. Es decir, el programa inicialmente se antojaba inviable, imposible, ¿eh? Necesitábamos miles y miles y miles y miles de personas para poder gestionar todos estos expedientes. Por mucho que sean 2.000, 6.000 o 12.000 euros, cada uno de estos expedientes es una tramitación de una subvención
atención, hemos hecho un sistema de robotización, tenemos 24 robots, de estos 20 robots van entrando en bases de datos distintos, nos van dejando la evidencia, que cumple o no cumple, y a partir de ahí, en 5 meses tramitamos ya 70.000 expedientes, y ahora os aseguro que estamos aumentando la velocidad de forma espectacular. Muchísimas gracias, Alberto. La digitalización de los servicios públicos que comentábamos, una de las cosas que nos va a facilitar la vida diaria a cada uno de nosotros. Y energía, hablar de energía no es el tema de hoy, pero sí, ya que tenemos aquí a Silvia, ¿cuál es el impacto de la inversión? Hablaba de la importancia que es acceder para las startups o pymes o pequeñas empresas en España a esas inversiones para soluciones innovadoras. ¿Cuáles son un poco los resultados que has podido ver, ¿no?, en esta plataforma de impulsar proyectos desde las más pequeñas empresas? Pues nosotros ahí, desde que nacimos con la vocación de impulsar programas para colaborar con actores adicionales a los que veníamos colaborando en temas de innovación. Tradicionalmente eran universidades y eran algunas asociaciones con las que seguimos colaborando, por supuesto, y hemos aumentado incluso esa colaboración, pero no trabajábamos con un determinado tipo de compañías, startups o scale-ups. A partir de ahí lo que hicimos fue decir, queremos que nos reconozca como un socio solvente, donde si alguna de las propuestas que resuelve la tecnología que trae una compañía, independientemente de qué tipo de compañía sea, está alineada con lo que buscamos, tendremos un programa para hacerlo crecer. Entonces lanzamos programas en el que nos acercamos a ese ecosistema, hemos generado nuestro propio ecosistema y nos acercamos de manera distinta. Por un lado, como validadores de la tecnología de una compañía pequeña, una startup, en el que puede tener algún tipo de producto, pero algún tipo de cliente, y ahí en 100 días formamos una prueba piloto que debe estar en los siguientes meses. Desde esa manera colaboramos, creemos que aportamos a la compañía el que lo valida una gran compañía en un sector esencial que además requiere muchísimo de innovación en la transición energética, y nosotros nos beneficiamos de una solución que suele resolver un problema de nicho. Adicionalmente, hay un aspecto más intangible, pero es que las personas del equipo de una compañía grande como es Redella colaboran con empresas y con compañías que tienen otra mirada y otro tipo de recursos, con lo que también se genera una forma de colaborar que es muy, muy productiva. Cuando una compañía, adicionalmente a que podamos colaborar con ella, puede ser considerada clave para nosotros, a través de nuestro Corporate Venture Capital, que también lanzamos, tenemos un portfolio de compañías en las que hemos participado. A día de hoy colaboramos con 2 fondos que nos ayudan a estar presentes en ecosistemas en España, en Europa y también en Israel para llegar a esa deep tech, a esas tecnologías que estabais hablando, desde computación cuántica hasta industria 4.0, hasta inteligencia artificial, y nos añade muchas oportunidades a las que ya estamos teniendo sobre esa visibilidad de vigilancia tecnológica. Y adicionalmente hemos invertido directamente en el capital de 5 compañías. Esta está la casualidad, que son las 5 españolas, y con las que estamos colaborando igualmente, aportando nuestro conocimiento, y ellos nos aportan estar, por ejemplo, presentes en campos como el Edge Computing, y llevando a cabo proyectos como la digitalización e incluso la transformación de factores críticos como es en las redes eléctricas, la protección y control, que es lo que hace que cuando hay un fallo se pueda aislar, llevárnoslo a la nube utilizando las nuevas plataformas. Muchísimas gracias. Creo que Alberto quería apuntar algo a lo que... un comentario. Artur antes comentaba la necesidad de que las pymes digitalizadoras digitalicen a las pymes. Y el programa Kit Digital, cuando lo lanzamos, nosotros teníamos la alternativa de hacer una licitación, buscar 4, 5, 6 grandes digitalizadores, partir el país por territorios o por soluciones, y eso, el que os habla, os aseguro que estaría mucho más tranquilo y pasarían noches más plácidas que no las que hemos pasado. Optamos por abrir para cualquier empresa digitalizadora con unos mínimos muy mínimos, y en este momento tenemos 9.300 digitalizadores y de estos el 98% son pymes, y esos son los que van a hacer la digitalización de las pymes, y en este momento ya tenemos 2.500 digitalizadores que ya han conseguido contratos gracias al Kit Digital. Quería hacer un comentario por lo que apuntabas de que efectivamente no es imaginable que las universidades vayan a hacer la digitalización de las pymes, son culturas y mundos distintos. Muchísimas gracias por las aportaciones, Alberto.
Hay una parte muy importante que hablábamos al principio, que tenemos que aprovechar esta transformación digital y esta inversión en recursos digitales para solucionar la vida de los colectivos más vulnerables. La Fundación PIMEC no ha perdido en todas sus acciones, pero sobre todo tiene un alto compromiso con la empleabilidad y la integración de la diversidad. ¿Nos puedes contar rápidamente, en estos pocos minutos que nos queda, un minuto, cuál es vuestra labor en mejorar también, además de la productividad, la eficiencia que hablábamos, la empleabilidad de estas personas más vulnerables? Bueno, una de las principales funciones de la Fundación es Fundación Social PIMEC. De hecho, el nombre es Fundación PIMEC, pero es Fundación Social. Lo que intentamos es ayudar a toda empresa, autónomo, empresario que está en dificultades y le ayudamos con asesoramiento, con orientación, con créditos, en fin, con todo lo que entendemos que puede volver a poner en marcha o revitalizar el negocio. Y de aquí salió hace unos años pues la gran importancia que le tenemos que dar a la segunda oportunidad, porque después de ver a mucha gente con problemas serios y con empresas cerradas o con empresas en suspensiones de pagos, pues después ese empresario, cuando puede volver a empujar, le sale la segunda oportunidad, le sale la iniciativa. Lo que pasa es que tenemos unas leyes en este país que se preocupan de hundir las iniciativas de segunda oportunidad. Pero bueno, ahí estamos luchando para que esas leyes cambien y se parezcan más, por ejemplo, pues a la segunda oportunidad que podríamos encontrar en un país como Estados Unidos, donde cuando alguien quiere volver a empezar, pues se le ayuda a fondo perdido y se le orienta o se le educa para que no vuelva a tener errores en la empresa si es que los ha tenido, ¿no? Bueno, digamos, en conjunto tenemos un programa que se llama En Persona, que hace esta ayuda a los empresarios con dificultades, a los autónomos o a las personas individuales. Un programa que está reforzado por el programa Incorpora, que también somos agentes de la Caixa para desarrollar este programa. Y bueno, pues esta es nuestra función, buscar empleos y buscar que los empleos que se han puesto en peligro o se pueden perder, pues que no se pierdan. Muchísimas gracias. Yo creo que al final es eso, la inversión nos tiene que ayudar a la productividad, a la eficiencia y, por supuesto, también a la empleabilidad. Yo creo que estamos haciendo ya una labor, no seamos pesimistas, ¿no? Más optimistas con todo lo que nos han comentado, y espero que con la digitalización también pues podamos, digamos, integrar a personas que tienen competencias diferentes, ¿no? Y eso en educación pues lo estamos poniendo mucho el foco y creo que lo conseguiremos desde tanto la educación a nivel primario, secundario como en la universidad. Creo que toca el turno ya de cerrar esta sesión. Es verdad que todos estos proyectos son una prioridad para todos, por supuesto para ciudadanos, como hemos visto, para empresas, para instituciones que lo que están intentando es mejorar pues, su productividad, su competitividad, su eficiencia y salir un poco de ese bache que hemos tenido recientemente y que ha puesto también en evidencia un poco nuestras debilidades, no solamente de infraestructuras y recursos económicos, sino también pues, aquellos los que refieren, que hemos comentado, a competencias digitales básicas o una necesidad de formación. Por lo tanto, yo, y un poco tirando para mi terreno, creo que es muy importante invertir también en educación digital, invertir desde las instituciones en la formación de competencias digitales, capacitar, por supuesto, a los trabajadores de todas las empresas y promover pues, que servicios públicos, además, que nos puedan abordar esos retos y desafíos de la transformación digital. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por vuestras aportaciones y un placer estar con vosotros esta mañana. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a todos. Yo añadiría que el mercado está digitalizado. ¿Quién lo digitalizará? El digitalizador que lo digitalice. Buen digitalizador será, ¿qué os parece? Como conclusión. Bueno, pues muchísimas gracias, Silvia Carrascal, Silvia Bruno, Josep, Artur, tú eras Miguel y tú eras Alberto. Y lo sigue siendo. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ha sido un lujo teneros aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí también de forma presencial, a todos vosotros que habéis seguido toda esta mañana en el canal BeTalent. Cerramos esta mañana, esta primera mañana de la primera jornada. Os esperamos a las 4 en BeTalent con el panel BeTech Talent. Aquí seguiremos. Os esperamos. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad.
fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Start the ride to the new economy with Be New. 7 interconnected events that will boost knowledge, innovation, and networking in different professional sectors. Digital industry, real estate, mobility, talent, sustainability, investment, experience. A physical and digital meeting point to expand your networks and horizons. This year in the brand new D-Factory building. The journey to the new starts now. Barcelona New Economy Week.